Definitivamente son imágenes que a cualquiera le ponen la piel chinita, pero hay que comprender un poco más acerca de este conflicto que se están enfrentando allá en Israel y sobre todo en el Medio Oriente, que está a nada de terminar de explotar. Y es un gusto para mí que me acompañes, Marisa López Collado. Ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Ana. Gracias siempre por la invitación y por la oportunidad de platicar estos temas que, como bien dices, híjole, dejan el corazón chiquito, las imágenes de los niños sufriendo, todos estos bombardeos, que lo peor es que no se ve que vayan a parar pronto. Bueno, ya llevan como años también en este conflicto, pero vamos a comenzar por lo primero, como aclarar quiénes son los israelitas y quiénes son los palestinos. Mira, yo creo que para entender muy bien el tema tenemos que tocar 3 puntos. Porque la información la hemos visto en todas las redes sociales y yo creo que nos confundimos mucho porque es un exceso de información nueva, por así decirlo, para la mayoría de la gente. A ver, judíos e israelíes estamos hablando del mismo grupo de personas, y árabes y palestinos estamos hablando del otro grupo de personas, por así decirlo. Entonces, si tú escuchas judío o palestino es pues lo mismo, o israelí con árabe, estamos hablando de lo mismo. No sé si me di a entender, pero a mí me gustaría que no lo viéramos de una persona, de un grupo o de una religión contra otra religión. Yo creo que aquí hay víctimas de ambos lados, tanto judíos como los árabes están sufriendo y están sufriendo mucho, y como en toda guerra, realmente las personas que toman las decisiones, que son como los líderes pues de estos dos grupos, son los únicos, ni siquiera me atrevo a decir que beneficiados porque nadie gana, pero son realmente como los responsables o los culpables, porque mucho he escuchado que es culpa de los judíos o es culpa de los árabes. Yo creo que hay víctimas de ambos lados. Y en segundo lugar, yo creo que tenemos que puntualizar también que es un conflicto religioso. Es un tema de ideologías, o sea, no es tan fácil como darle un territorio al otro grupo, por así decirlo, o bueno, a ver, yo te reubico en otra parte de pues, el territorio o del mundo, porque estamos hablando que hay una ideología de 3 religiones que conjugan la misma tierra, que es precisamente lo que están peleando. Y el tercer punto a aclarar es que el punto de origen que ocasionó este último bombardeo es el mismo que ha sido desde el principio de este conflicto, que tiene siglos literal, y que espero me equivoque, pero probablemente sea el mismo que va a ocasionar futuros bombardeos también, porque es una herida abierta de un conflicto que no ha sanado. Claro, sobre todo ahora que tocas el tema de que son más que unos metros cuadrados, porque bien lo vimos en anteriores años cuando la ONU decide pues dividir estos territorios, o sea, una parte para los judíos, una parte para los árabes, y finalmente pues no estuvieron de acuerdo y no procedió, ¿no? Sí, como que si nos vamos al punto de origen, que a ver, si nos vamos al punto de origen, yo creo que nos remontamos a la Biblia, como bien platicábamos tú y yo ayer, sí. Pero si nos vamos como a factores como muy concretos, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU decide formar el Estado judío, y entonces como que ellos tenían como 3 o 4 opciones de dónde lo iban a formar, pero escogen esta tierra, que es la tierra de Palestina, porque históricamente pues consideran que les pertenecía. Entonces llegan ahí, pero resulta que a la hora que llegan ya había árabes que llevaban 13 siglos viviendo ahí. Y fue como, oye, sí, probablemente históricamente te pertenezca, pero yo llevo como que toda la vida viviendo aquí, ¿no? Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial forman el Estado y les dan como la mitad, les dividen una parte para los judíos y otra parte para los palestinos. Y dejan Jerusalén como una ciudad, pues no intermedia, pero en donde conjugan ambos grupos, pero que actualmente la liderea, por así decirlo, autoridades judíos, o sea, autoridades israelíes. Entonces, han estado en contacto continuo, pero también en confrontación continua, porque estamos hablando de 2 grupos que de antaño se están peleando esta parte de la tierra prometida y pues que conjugan todo esto en Jerusalén. Entonces, este mismo punto de origen que ha ocasionado conflictos desde después de la Segunda Guerra Mundial es el mismo punto de origen que nos trae ahora estas imágenes desgarradoras. Es que finalmente creo que Jerusalén es como cuando dicen, es que me tienes entre la espada y la pared. Así lo veo, porque sí es una tierra santa, sí hay muchas mezquitas, sí hay muchos lugares que son importantes y significativos para ello, pero realmente aquí yo me pregunto, ellos no se ponen a pensar si Dios realmente quiere este tipo de enfrentamientos que hemos estado viendo. Es lamentable, la verdad, porque sufren personas de todos lados, pero si quieres, también nos estamos metiendo en temas ideológicos, pero si quieres vamos a ver un poco como la importancia de Israel. Como bien mencioné, es la tierra santa tanto de los cristianos, de los judíos y de los musulmanes. Y es ahí precisamente donde se focaliza ya el origen de este último conflicto. O sea, ya les platicamos un poquito de dónde proviene como que la disputa entre ambos grupos, pero a ver, está Jerusalén, que como mencioné, conjugan ambos grupos, no está como marcado ni para los palestinos ni para los
judíos, las autoridades son israelíes, o sea, son judías en Jerusalén, y está dividido por barrios. Y había un barrio que está al este de Jerusalén que las autoridades judías dijeron, sí, lo pueden desalojar para que los judíos vengan a instalarse aquí. A la hora que los judíos llegan a ese barrio a intentar desalojar a las personas, pues se encuentran con palestinos, o sea, con personas árabes que dicen, oye, yo llevo más de 50 años viviendo aquí, no, pero que históricamente esta tierra me corresponde, o sea, el mismo punto de origen, pero focalizado en un pedazo más pequeño, que es un barrio en el este de Jerusalén. Empieza ese tema de desalojos y de confrontación, se van los palestinos, o sea, los árabes, a manifestarse a la Plaza de las Mezquitas, que es una plaza en donde se conjugan pues muchos templos culturales también y religiosos de las tres religiones. Entonces digamos que es muy como álgida la tensión, porque pues cualquier disturbio ahí te pasas a traer literalmente recintos históricos, ¿no? Entonces se empiezan a manifestar ahí, e Israel manda como a policías a replegar a los manifestantes. Y Hamas, que hemos escuchado muchísimo, que es un grupo armado que se forma en Palestina, o sea, con los árabes, para defender el territorio de los árabes, le da un ultimátum a Israel y le dice, oye, o retiras a tus fuerzas de esta Plaza de las Mezquitas o casi no respondo, ¿no? Claro. Ya con esta tensión en el aire, o sea, esto ya es, si sabemos como que la historia de este conflicto, ya sabemos que nada más falta que prendan la mecha para que esto explote. Sí. Todavía Israel, la policía de Israel, entra a una mezquita y agrede, con 200 policías, y agrede a personas árabes, ¿no?, de Palestina. Entonces, Palestina responde enviando los 7 primeros cohetes. O sea, el primer bombardeo lo da Palestina. Yo no quiero entrar en quién es responsable o quién es culpable. Estamos platicando como los puntos tal cual como ocurrieron. Manda los primeros 7 cohetes, pero de estos primeros 7 cohetes, solo uno permeó y realmente dañó a población civil, que no es justificación. A ver, igual hay civiles víctimas de esta situación, pero aquí vamos a entender un punto muy importante de por qué los otros 6 no permearon. Si ustedes ven las imágenes, ven como las lucecitas estas que suben en el aire y otras luces que lo confrontan. Sí. Desde el año 2006, Israel instaló algo que se llama el Domo de Hierro, que son como, no termino de entender si drones o misiles también, pero que están volando en el aire, protegiendo y literalmente cazando en el aire a los misiles que les empiezan a mandar. Entonces mandan 7, solo uno permea, los otros 6 los destruyen, y Israel responde ya de una manera un poco más agresiva con 100 cohetes del otro lado. Y así empezó ya todo este bombardeo, todo este conflicto que fuimos viendo. El objetivo de Israel es destruir a Hamas, que Hamas es el grupo, pues es hasta un partido político que gobierna el tema de los árabes en Palestina, y es un grupo armado que quiere defender el territorio. Entonces, donde les dicen o donde saben por estrategia que hay alguien de Hamas, van y bombardean sin importarles que hay civiles alrededor. Vimos la foto de esta torre que se desploma, sí. Era porque les dijeron que ahí había información y que ahí había oficinas de Hamas, entonces avisan una hora antes para que todo el mundo evacúe y ponen explosivos y hasta una torre derrumbaron. La cifra lamentablemente asciende ya a 65 muertos. Desgraciadamente, lo que decíamos Ana y yo, que hay mucha gente inocente de por medio, son más de 16 niños que perdieron la vida y bueno, más de 300 heridos que desgraciadamente yo creo que van a seguir aumentando. Claro, y es que finalmente pues esto lo estamos viendo desde 1948, cuando estaba el término de sionismo, de que estaban queriendo, ¿no?, ese Estado, ese sentido como de propiedad al final, pero sí yo no le veo fin. O sea, si desde Génesis, ¿no?, que anoche lo platicábamos, ¿no?, que yo decía, es que todo es culpa de Sara, Agar y Abraham, ¿no? Si ellos hubieran hecho caso. Pero al final hoy, digo, con tantas imágenes no se les parte de repente el corazón. O sea, ¿hasta cuándo realmente esto frenará? ¿Será que también otros países se vayan a inmiscuir en esto? Mira, ya todos han hecho un llamado a la paz, lo vimos en la nota de Mercedes, hasta Nicolás Maduro en Venezuela, pero bueno, Justin Trudeau en Canadá, evidentemente Joe Biden, el Consejo Europeo, todo el mundo ha hecho un llamado a la paz, pero es un tema de ideología mucho más allá
que de un territorio mismo, o sea, porque ni siquiera puedes sacar un grupo y decir, a ver, te reubicamos. No, porque ambos tienen un amor por esa tierra, si así lo podemos llamar, o un sentimentalismo por esa tierra, que es la tierra prometida, que es tierra santa para 3 religiones, que es por lo que está esta confrontación. Entonces, realmente yo creo que es ideología absurda, si me permiten decirlo, de ciertos líderes que son los que ordenan como este tema, porque yo creo y he leído también que los civiles, tanto palestinos como judíos, ya conviven en el mismo espacio, o sea, no es como que tienen una tensión continua entre ellos, realmente es más un tema ideológico que se ha escalado hasta estos bombardeos que una confrontación misma de la gente todos los días. Claro, bueno, sabemos que este no ha sido como que el único confrontamiento que ha habido en el planeta, sino también en Colombia con estas manifestaciones y todo el tema de la reforma tributaria. No sé si podríamos tocarlo a lo mejor rapidísimo, claro, ¿no? De qué es la reforma tributaria y por qué aumentar los impuestos en una época tan complicada. Es que esta semana la verdad fue trágica en temas de noticias, estábamos viendo muchísimo sufrimiento en muchísimas partes del mundo, y el tema de Colombia puntualmente. El presidente Iván Duque propone una reforma tributaria. Reforma tributaria es como una reforma de Hacienda, entonces en donde quiere o pretende aumentar los impuestos. Obviamente, para que esto pase lo tiene que votar el Poder Legislativo, que es como la Cámara de Diputados. Entonces, cuando la propone, la gente se inconforma porque vienen de una pandemia en donde evidentemente todos estamos afectados en temas económicos y salen a las calles a manifestar. Empieza Iván Duque a ver como toda la manifestación que hay en las calles y le pide al Congreso, oye, no la votes, o sea, no la votes, ya no la pases, no pasa nada, olvídate de la reforma tributaria que pretendía aumentar los impuestos, pero las marchas no cesan y siguen en las calles. El punto aquí yo creo que a tomar en cuenta, mucho más allá de la reforma tributaria, que si bien fue el punto de origen, es la violencia con la que la policía replegó a los manifestantes. O sea, llegó al punto en que había helicópteros en las calles, tanquetas, gases lacrimógenos, una manera que estábamos viendo como una guerra civil interna que tú decías, ¿qué está pasando? Un uso de fuerza brutal, ¿eh? Brutal verdaderamente, que obviamente la gente pregunta, oye, si echaron para atrás la reforma tributaria, ¿por qué la gente sigue en las calles? ¿Por qué han matado a muchísimos inocentes? La cifra ya también asciende, yo me quedé como en 41 personas que habían perdido la vida, pero obviamente matan a tu compañero manifestante que fue a manifestarse de forma pacífica, pues no te vas a ir a tu casa, aunque ya hayan echado para atrás la reforma tributaria. Y la gente sigue en las calles. En lo que estamos ahorita es en un intento de negociación entre el presidente Iván Duque con los líderes, por así decirlo, de los manifestantes. Piden ya muchísimas cosas y muchísimas reformas, algo similar a lo que pasó en Chile, que terminó con una nueva constitución, pero bueno, en Colombia están pidiendo uno de los puntos es el tema de una reforma policial, o sea, que no puede estar sucediendo esto, que tengan como esta manera de responder a los ciudadanos. Y evidente muchísimos temas más que ya que los están escuchando, pues no van a cesar hasta que logren un cambio. Ay, Dios mío, pues ojalá que la siguiente semana pinte todavía mejor, que ya haya un poco de paz y tranquilidad en el mundo, que mira que hace falta. Marisa, te agradezco muchísimo tu tiempo de venir como que a esclarecernos estos temas que seguro que, bueno, lo hemos visto a lo largo de la semana, pero seguramente no habíamos entendido tan a profundidad, así que muchísimas gracias. Al contrario, a ti, Ana, a ustedes por el espacio, yo encantada de estar aquí y a seguirnos informando, que yo creo que el mundo necesita a gente informada poniendo atención en estos temas. Sí, esperemos que la próxima vez que hablemos sea de temas más amigables. Ay, esperemos de todo corazón que sí.